una nueva carta, una nueva aparición carta en las redes de Cristina Fernández de Kirchner y hablando en términos muy duros sobre lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, la pandemia macrista. ¿Así la llamó? Así la llamó exactamente, bueno, con el tema fundamentalmente de la deuda, del Fondo Monetario Internacional y demás, Claro. que ocasionó más situaciones negativas que toda la pandemia. Es lo Claro, que, hizo una comparación. Claro, en comparación dijo que la pandemia macrista, digo entre comillas el gobierno de Mauricio Macri, como lo tituló Cristina Fernández de Kirchner, causó más inconvenientes, es mayormente trágico que toda la pandemia para los argentinos. Es una comparación con los números, Sí. mostró lo que se gastó por un lado y lo que se gastó por otro lado. Bueno, así apareció nuevamente Cristina Fernández de Kirchner con esta carta que tiene mucho para hablar, ¿no? Sí, le respondió Mauricio Macri. Y le respondió Mauricio Macri, bueno, enojadísimo también con esta respuesta. A ver, en realidad llama la atención, ¿no? Sí. Porque hizo un retweet de Alfonso Prat-Gay, Sí. Mauricio Macri. Es decir, en donde Prat-Gay en realidad es el que le responde y Mauricio Macri, bueno, lo retoma. Pero bueno, se mete allí en el barro político, como se dice habitualmente. Vamos a charlar sobre este tema con Jeremías Biglia, que es comunicador social y analista político, Nicolás Forlani, politólogo y doctor en estudios sociales de América Latina. ¿Cómo están los dos? Bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buen día, un saludo para ustedes y para la audiencia. Bien, bien. Hola Jeremías, hola Nicolás. Jeremías, bueno, cada vez que aparece Cristina con alguna carta, con algún pronunciamiento público, por supuesto, que genera distintas situaciones. En este caso, a ver, en el medio de la negociación con el fondo, este tipo de declaraciones, porque cada vez que aparece no es absolutamente casual y no es que lo haga sin ningún tipo de interés, ¿no? Se sabe la capacidad de lectura política y los movimientos políticos de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Hacia dónde crees que está apuntado? ¿Hacia dónde va este último mensaje? Sí, indudablemente, como vos bien decís, Mariano, tanto en el caso de Mauricio Macri como en el caso de Cristina, siempre tienen esa capacidad de lectura para cuándo salir a comunicar algo, pensando en el impacto que puede tener esa comunicación y no realmente si es estratégico o no en todo sentido, ¿no? Porque como vos bien decís en el inicio, en cuanto a la pertinencia, se da en un contexto, primero, en el contexto de la visita del canciller argentino al secretario de Estado de Norteamérica en plena negociación con el Fondo Monetario, y por el otro lado también se da en el marco de las tensiones que se vienen dando en relación con la oposición en relación a este tema, ¿no? A la convocatoria o no a la oposición. Claro. Si vos tenés en una semana anterior que la oposición, con lo cual sabemos que ha sido una necesidad del presidente contar con esa fotografía de la oposición, el Fondo Monetario indudablemente lo que presume es que el arreglo que se llegue o que se acuerde con Argentina hacia el futuro no solamente va a ser un arreglo en donde va a tener que enfrentar un solo signo político, no. Presume que ante la situación de equilibrio de poder que existe en Argentina va a haber alternancia en algún momento, con lo cual eso sí compromete a todas las fuerzas políticas en la toma de decisión, por eso ha sido también una exigencia del Fondo Monetario en ese sentido. Y creo que Alberto Fernández ha buscado esta fotografía, no la ha encontrado, parte en cierta manera también por honestidad de la propia oposición, pero sabemos que en algunos lugares, en los sectores más moderados de la misma, se han generado estas tensiones y bueno, esa exigencia fue, nos vamos a sentar para la foto, pero lo que no queremos es que nos lleven para solo una fotografía o para que no nos caigan o no nos den cachetadas, ¿no? Y lo que termina pasando con esta carta, de manera simbólica, es una bofeteada, ¿no? Sí. Vos, Nicolás, ¿qué lecturas haces de la carta, después también de la respuesta del expresidente Mauricio Macri? Sí, a ver, yo creo que más allá de juego político y por supuesto de las simpatías, adhesiones o rechazos que puedan generar estas dos figuras políticas, hay un dato objetivo sumamente contrastable que tiene que ver, bueno, ustedes recuerdan a Nicolás Dujovne, ¿no? Quien fuese ministro de Economía durante la gestión de Cambiemos. Recuerdo que Dujovne en una entrevista, si no mal lo recuerdo, en La Nación Más o en algún canal perteneciente al grupo Clarín, señaló en su momento que uno de los atributos que quizás mejor había heredado de la gestión anterior había sido precisamente el bajo nivel de endeudamiento de la Argentina en términos de PBI, lo cual le permitía precisamente a Argentina salir a endeudarse. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Argentina durante la gestión de Cambiemos se endeudó por más de 200.000 millones de dólares, Nicolás, algo que por supuesto no hubiese podido ocurrir si el país efectivamente no contaba con ese nivel de bajo endeudamiento. Disculpame, te interrumpo porque en la respuesta de Macri, retuiteando al tuit de Prat-Gay, lo que hace Prat-Gay es, según sus miradas,
mostrar el descalabro, creo que utiliza esa palabra, Sí, el descalabro justamente que había dejado el gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner, y que esa deuda se intentó arreglar, algo que evidentemente no se pudo, pero que fue utilizado para eso, ¿no? Están criticando a quien intentó arreglar el descalabro anterior. Así dijo Macri. Sí, precisamente en esa línea iba Mariano. Digamos, un país no se puede endeudar en ese nivel durante la gestión de Cambiemos si efectivamente no tenía un nivel de desendeudamiento previo para poder lograrlo. Bueno, el dato es realmente objetivo, más de casi 50.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, sí. Otra cifra equivalente con acreedores privados, y un nivel de endeudamiento que coloca a la Argentina en una situación sumamente compleja, que hemos podido charlar en distintas oportunidades, en el marco de una situación social que no permite ningún tipo de ajuste, porque, a ver, lo que está hoy en juego en la Argentina y en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, lo que ha trascendido públicamente, al menos estas últimas semanas, es que el Fondo Monetario Internacional sigue siendo el Fondo Monetario Internacional de siempre, es decir, con las mismas recetas, pretende cobrar esa cifra sideral que se le prestó, entre comillas, a la Argentina. Lo que pasa es que volvemos... ¿De qué manera? Bueno, pregonando, pregonando sí. El ajuste fiscal, está bien. Pregonando el ajuste fiscal, que significa menores partidas para salud, para educación, para salarios, para jubilaciones, lo cual va a perjudicar en definitiva la calidad de vida de todos nosotros y nosotras si efectivamente ese acuerdo va en esa línea. Hasta el momento el gobierno ha planteado la oposición a ese pedido del fondo, ¿no? Pero lo que pasa es que venimos, digamos, con un nivel de endeudamiento tan alto, tan grande, y tenemos 50% de inflación, más del 50% de pobres, tenemos desocupados. Es decir, ¿dónde está? Digamos, porque uno, bueno, se puede endeudar. Siempre se enojan cuando ponemos esto, nosotros desde aquí, cuando ponemos la comparación de la familia, pero uno se endeuda y mejora la casa, uno se endeuda y bueno, se va de vacaciones. Ahora, endeudarte para tener 50% de pobres, 50% de inflación, que estés con un rebote de lo que fue la pandemia a nivel económico, es decir, ¿dónde está esa deuda? Porque si vos te endeudaste, al menos corregí algo. Digo, el anterior, los otros y en la historia de la República Argentina. Muy breve, es interesante tu comentario ahí, Mariano. ¿Dónde están los más de 88.000 millones de dólares que pidió el gobierno anterior? Bueno, la respuesta es, se fue efectivamente en fuga. En fuga que, bueno, por cierto, no participamos en el común de los argentinos, sino grandes grupos concentrados de la economía que vieron la oportunidad de hacer la bicicleta financiera, con sus pesos cambiaron los dólares y los dólares claramente no están en el circuito económico. Hoy dicen, ¿no?, que la fuga es parte del relato, Jeremías. No, la fuga de capitales ha sido una constante. Pero es ahora, digamos, aquel que guarda los $200 que compra el trabajador y los mete abajo del colchón. Indudablemente se debe a dos factores. Una, en la desconfianza que existe en el Estado argentino y la incapacidad que tiene el mismo para manejar estas cuestiones. Y por supuesto también lo que está interesante también de ver que dentro de las personas que fugaron estaban empresarios muy amigo de la actual administración de gobierno, ¿no? Con lo cual es una particularidad. Yo creo que la discusión de fondo de lo que se trata, que es muy interesante lo que vos estás diciendo, Mariano, de qué se hace con ese dinero. Sabemos que en la administración de Cambiemos fue muy complejo en cuanto a la apertura que se hizo indiscriminada de capitales golondrinas, que se llevaron esos activos, y también de ahí me parece que en eso se cruza el gobierno actual de manera, digamos, estratégicamente correcta en hablar de ese préstamo político que hizo el Fondo Monetario de sostenimiento a sabiendas, digamos, que se iba a utilizar incluso para pagar la fuga de capitales. Con lo cual yo creo que el mayor desafío ahora es la definición de un escenario. Creo que Argentina tiene que discutir un plan, es lo que le dijo es lo que le dijo el secretario de Estado ayer a Cafiero. Entre líneas se puede entrever que la exigencia sigue siendo la discusión de un plan económico que sea más anclado en la realidad que el presupuesto que se presentó. Y por supuesto también del momento de crisis por la que transita el país no da lugar a las mezquindades, sí obliga tanto al oficialismo como a la oposición a sentarse a discutir. Y creo que la estrategia de Cristina y Macri va por la dirección contraria. Nicolás, ¿cuál es, con estas cartas que Cristina, que la vicepresidenta escribe y tuitea y muestra, cuál es el objetivo que te parece que tiene y lo logra? Bien, es interesante ahí tu pregunta, Mercedes. A ver, efectivamente hay una búsqueda de la vicepresidenta con estas misivas, con las anteriores también,
de instalar temas estratégicos en la discusión pública. Uno de ellos es precisamente el tema de la deuda externa, de sus responsables, sus orígenes y cómo esto, por supuesto, impacta en las posibilidades del desarrollo de la Argentina. Y la verdad que aquí la pregunta que uno tiene que hacerse es si alcanzan, ¿no?, con estos escritos de Cristina para instalar efectivamente el tema central en la agenda pública. Y la respuesta, al menos de mi parte, es que no. Claramente no ha habido una política por parte del gobierno nacional, de la coalición del Frente de Todos, por instalar con la seriedad y con el carácter dramático que tiene el tema de la deuda externa en el centro de la atención pública. Y lo digo, hay una expresión o hay una cuestión sintomática. En el Congreso de la Nación aún no ha entrado en funcionamiento la comisión bicameral para investigar los responsables de la deuda externa, cómo se tomó esa deuda, en qué condiciones. Bueno, esa es una expresión, bien sintomática de que no hay una política activa por parte del gobierno nacional por instalar fuertemente el tema en el centro de la discusión pública. Y eso tiene un riesgo particular porque estamos en un momento de la negociación muy complejo. El Fondo Monetario se ha endurecido, no pretende al parecer ceder en sus políticas de ajuste y eso requiere de una ciudadanía fuertemente politizada porque a las claras se vienen tiempos sumamente complejos donde necesitamos que el común de los ciudadanos tengamos plena conciencia de que esos dólares precisamente no pueden venir del ajuste fiscal, no pueden venir de la menor capacidad adquisitiva de las y los trabajadores, sino que tiene que venir precisamente de aquellos sectores, en todo caso, que tienen capacidad de obtener rentas extraordinarias, ¿no? Sí, yo te entiendo, Nicolás, pero ¿sabés qué difícil que es instalar eso cuando vas al supermercado no te alcanza, cuando tenés inseguridad? Efectivamente. Cuando, digamos, allí en la prioridad de la opinión pública. Es muy difícil instalar una deuda externa que nos parece tan lejano. María, sí, efectivamente. Se suma otra cosa. Perdón que me meto. Se suma a otra cuestión que es compleja, que es la constante que ha tenido este gobierno, la enorme dificultad de tener un mensaje unificado, una estrategia unificada. Bueno. Creo que en gran parte la acción, o cuando recién Mercedes preguntaba cuál es el objetivo de Cristina, yo creo que su función es una cuestión superyoica, funciona como una especie de alter ego de la coalición, como un lineamiento ideológico, un límite ideológico, en el cual eso también evidencia de que la cuestión dentro de la propia coalición no están unificadas y se ha dado en el marco de esta discusión. Recordemos la exigencia que hubo posterior a las elecciones, a la derrota electoral del Frente de Todos, en donde Cristina Kirchner lisa y llanamente hizo públicamente un pedido al aumento del gasto público, en donde evidenciaba que el ajuste nominal que había hecho el ministro de Economía había sido por encima de lo presupuestado. Bueno, creo que no está unificada cuál es la estrategia que se debe dar con la discusión del programa económico. Por eso Argentina no tiene programa económico. ¿Y cuál es la discusión o cuál es la estrategia que se tiene que dar con el Fondo Monetario? Por eso también el propio ministro esta semana fue a rendir examen a la casa de Cristina y contarle cómo venían las negociaciones. Creo que eso se evidencia y eso, en cierta manera, debilita la figura del presidente y por eso también la cuestión de la credibilidad de la negociación es mucho más compleja, ¿no? Mariano, muy breve. A ver, tu comentario es preciso. ¿Cómo se conecta el tema de la deuda externa con el tema de la inflación? Una recomendación por estos días del Fondo Monetario Internacional al conjunto de los países, entre ellos la Argentina, diciendo que a aquellos países que tienen niveles de endeudamiento muy altos se les recomienda devaluar su moneda. Bueno, ¿qué pasa si la Argentina devalúa nuevamente su moneda? Con eso se traslada automáticamente al aumento de la inflación. Por eso es tan importante el tema de la deuda externa. Sí, y eso es un comentario breve también sobre... Sí. Perdón, Mariano. No, que está bien, digamos, eso es devaluación, es pobreza. Se entiende hacia dónde va ese punto y esa receta, y ya la hemos conocido, ¿no? Está claro que no hay margen también. Una cuestión muy breve. A ver, sobre el comentario ahí del colega. Uno puede no estar de acuerdo con un programa económico, lo que uno no puede decir es que no existen programas económicos. A ver, yo lo he hecho en distintas oportunidades, los televidentes saben mi mirada crítica sobre la experiencia de Cambiemos, pero jamás diría que no tenía un programa económico. En todo caso, tenía un programa económico con el cual yo no me identifico porque, tendía a profundizar la desigualdad en la Argentina. En la Argentina actual hay un programa económico con sus dificultades, está claro que el problema de la inflación no está pudiendo resolverse, pero hay una vocación por parte de la coalición gobernante de estimular el crecimiento interno. Hay un rebote de la economía importante de cerca de 10 puntos. El turismo, la construcción, la industria nacional está resurgiendo. Ahora, ¿eso quiere decir que no hay un programa económico? Bueno, sí lo hay. El problema es que aquellos actores que muchas veces esgrimen que no hay un programa, precisamente porque no es que en definitiva les interesa, ¿no?
Pero vos decís, Nicolás, que tiene un programa económico, ¿y por qué todos coinciden en que se lo están pidiendo todavía y que nunca lo ha concretado el plan? Es interesante ahí nuevamente el comentario, Mercedes. Fíjate que la oposición principal responsable del endeudamiento en Argentina tiene una línea argumentativa similar a la que pregona la Casa Blanca, es decir, los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. Digo, no hay casualidades a la hora de los discursos políticos. Evidentemente, hay una alineación por parte de los actores de la derecha argentina y la derecha internacional por hostigar, en este caso, la política económica de un gobierno que tiene las distintas dificultades heredadas y también, por supuesto, y esto lo acabo de reconocer y lo acabo de poner como un tema a resolver dentro de la gestión, bueno, se trata de una coalición de gobierno donde hay matices, donde hay diferencias al interior de la gestión, pero bueno, en definitiva lo que quiero decir es que aquellos sectores que dicen que no hay un programa económico, evidentemente son sectores que no quieren un programa de reactivación de la Argentina y pretenden nuevamente una Argentina que arregle con el Fondo Monetario Internacional rápidamente en 5 minutos, como alguna vez dijo el expresidente, lo cual, insisto, colocaría a la Argentina en una situación social y económica mucho más compleja de la cual se encuentra, ¿no?, en la actualidad. Jeremías, ¿vos querías agregar algo? Yo te interrumpí. No, en relación a lo del plan económico, Argentina no discute cuál va a ser su sendero fiscal, no discute cuál va a ser su estrategia para disminuir la brecha cambiaria. Argentina no discute cómo se va a anteponer ante el cambio de contexto internacional, ¿no? Recordemos que si bien yo soy fiel defensor de las políticas expansivas y de la intervención del Estado en cuanto a la reactivación de la economía, eso es un enfoque keynesiano que creo que no hay lugar o margen para no reivindicar. En cierta manera, tenemos que pensar que tenemos un contexto internacional sumamente distinto, un contexto en donde los precios de los commodities, los precios de los productos que nosotros exportamos se van a ver disminuidos, el intercambio comercial se va a ver incrementado a raíz de que la pandemia vuelve a reactivar a la economía, va a haber una mayor necesidad de importación, con lo cual el superávit comercial que tuvimos como país, y a pesar de eso, con los muy bajos niveles de reserva que tuvimos, va a ser un problema. La verdad que hablar de que Argentina tiene un plan económico sin ver un marco previsible para la inversión, para el crecimiento, para el desarrollo, en cierta manera, quedarse solamente con los programas de estimulación es muy pobre. Y eso se evidencia también en cuáles son las expectativas. Y creo que lo dice la propia Unión Industrial, que si podemos calificar como si fuera de derecha o de izquierda, creo que hasta de Mendiguren está ahí adentro, lo dice la propia Unión Industrial, me parece que es muy interesante y creo que lo importante en esto sería escuchar las visiones de todos. Argentina, hace tiempo que yo lo vengo diciendo, siempre lo debatimos acá, es una sociedad estancada, que pone dos principios como contradictorios, que es la movilidad social ascendente y la justicia social como contradictorios, cuando deberían ser dos cuestiones que van de la mano. 50 años estamos así, 50 años que tenemos inflación, 50 años que tenemos déficit, 50 años que la pobreza viene creciendo, somos una máquina de generar pobreza, y en toda manera creo que la clase dirigente y la opinión pública debería discutir esos temas. Jeremías y Nicolás, muchas gracias, un fuerte abrazo. A ustedes, saludos. Gracias.